Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más al servicio del domingo. Yo le voy a invitar que vaya por su Biblia y mientras usted la trae, le voy a pedir que cuando la tenga ahí busque el Salmo 105 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo 105 del versículo 1 al 4. Y mientras usted lo busca, le voy a invitar que comparta este servicio para que otra gente pueda escuchar la palabra del Señor y también se pueda gozar junto con nosotros. Amén. Salmo 105 y lo vamos a leer todos juntos y dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Dice el versículo 2, cantadle salmos, hablad de todas las maravillas de Jehová, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Y en esta hora nosotros nos hemos reunido en este lugar para buscar el rostro del Señor y alabarle, y yo le voy a invitar que usted ahí en su casa junto con nosotros busquemos el rostro del Señor y juntos podamos alabarle. Amén. Y mientras usted ya compartió este video, ya leímos la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para juntos poder empezar a cantar alabanza a Dios. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu misericordia hacia nuestras vidas. En esta hora nos hemos reunido en tu templo, Señor, y la gente en su hogar para juntos poder exaltarte y bendecir tu nombre. Te queremos pedir que seas tú tomando lo que vamos a hacer, que seas tú en nuestra vida, que te podamos sentir en medio de estas alabanzas, de esta adoración, Señor, y seas tú con cada uno de los que estamos aquí, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le voy a invitar que ahí en su hogar aplauda y se goce junto con nosotros. Amén. Vamos a entrar en estos cantos, hermanos, le voy a pedir que nos ayude. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantamos. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, si lo crees, cántalo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor.
tu nombre, Señor. Decimos: al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Una vez más lo cantamos: al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Es aquí donde declaramos: de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una última vez lo cantamos: de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dale un aplauso al Señor. Dile: Señor, a tu nombre cantamos hoy, Dios, porque hemos venido a alabar, Dios. Hemos venido a cantarte, Señor, y adorarte. Ahí donde estás, ayúdanos con tus palmas. Dile: bueno es alabar tu nombre, Señor. Bueno es adorar tu nombre, Padre. Y hoy queremos hacerlo con alegría y con gozo. Cantamos: bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más: bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. ¿Puedes cantarlo una última vez? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Levanta tus manos ahí en tu casa y te voy a pedir que cierres tus ojos junto con nosotros y levantes tus manos bien alto y le digas: Señor, bueno es alabarte, Dios. Bueno es entrar en tus atrios y poder gozarnos delante de tu presencia, Señor. Vamos a tener un tiempo, hermanos, de intimidad. Vamos a tener un tiempo de adoración plena a nuestro Dios, y para eso te voy a pedir que cierres tus ojos. Si estás ahí con tu familia, invítalos
Les voy a pedir que todos cierren sus ojos. Y si tú puedes hacerlo, pon la mano ahí en el hombro de tu familiar, de tu amigo que tienes al lado, y Señor, queremos adorarte, Padre, como familia. Queremos adorarte como esa familia que somos en ti, Señor, como esos hijos tuyos que somos en ti, Padre. Hoy nos disponemos, Señor, para buscar tu santo rostro y poder entregarnos a ti, Dios, con humildad, para poder entregarnos a ti, Señor, con libertad, para poder entregarnos a ti, Señor, con ese amor, Señor, que nosotros te tenemos, Dios. Queremos cantar a ti, Padre. Queremos cantar a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Levantando nuestras manos le decimos: Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. La gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, que a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dile una vez más, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Una última vez lo cantamos, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Le damos un aplauso al Señor. Dile gracias, Señor, por este tiempo que me permites pasar en tu presencia, Señor. Gracias porque te podemos sentir tu espíritu con nosotros y te damos las gracias. Amén. Y así, con ese mismo gozo que tenemos, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Yo le voy a invitar que tome su Biblia, si la dejó ahí en un lado, y prepare su corazón para escuchar lo que Dios tiene. Amén. Que Dios le bendiga.
Amados hermanos, Dios les bendiga esta mañana de domingo, una mañana muy especial en la que podemos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Reciban un saludo, reciban una bendición ahí donde está en su hogar, en su casa. Y bueno, como les dije la semana pasada, así como apartamos tiempo para venir al templo, así aparte tiempo allá en su casa, que es tiempo de culto, es tiempo de bendecir el nombre del Señor. Y en esta mañana vamos a compartir de la palabra del Señor, después de haber escuchado alabanzas, después de haber cantado, después de haber bendecido el nombre de nuestro Señor. Queremos que en esta mañana ustedes sean bendecidos, que puedan reunirse en torno a su aparato electrónico que tiene ahí y podamos unirnos a través de ese enlace, podamos juntarnos, unirnos en la fe y seguir y permanecer unidos. Aunque termine la transmisión, bueno, poder estar en contacto a través de los diversos medios de comunicación, los mensajes y todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a poder a seguir estando en comunión, en contacto. Hay oraciones, hay cosas por las que hemos estado orando, hemos estado pidiéndole al Señor que Dios sane, que Dios esté obrando, y mantengámonos en oración. Hay gente que está internada en el hospital, hay gente que de alguna manera está batallando familiarmente. Entonces la iglesia tiene que estar orando. Yo espero que sigamos con los tiempos de oración, que sigamos con las cadenas de oración que tenemos en el templo, cada quien en su horario o en la hora que pueda. De repente hay cambios de horario en el trabajo y situaciones así. Entonces, en los tiempos que usted tenga de oración, de apartar ese tiempo para orar al Señor, ahí nos mantenemos todos unidos, mantengámonos en oración. Hay familiares de hermanos que están internados, sigan orando por ellos, sigan orando, que Dios esté hablando a su vida, que Dios esté sanando y Dios esté haciendo su obra. Les decía la semana pasada y en días pasados, han estado sucediendo muchas cosas buenas, muchas cosas muy especiales que yo espero que nos podamos reunir pronto. Mantengámonos atentos a los avisos que a través de Facebook y a través de los grupos que tenemos de WhatsApp y ese tipo de cosas, para poderles dar avisos, dar anuncios. Entonces les decía que hay cosas buenas que están sucediendo. En estos días pasados estaba hablando con un hermano y me platicaba algunas situaciones que han estado pasando, que han estado sucediendo después de un largo periodo de tiempos muy especiales, de pruebas, de situaciones muy particulares. Yo me alegraba mucho y compartía eso, en el sentido de, el hermano mencionaba y decía: hermano, hoy entiendo que todo ese tiempo era un tiempo de preparación, era un tiempo en el que el Señor nos atraía hacia Él para la búsqueda de su presencia, y hoy estamos viendo los resultados. Entonces yo me gozo con esas noticias, con esas situaciones que están pasando con ustedes, con los hermanos de la iglesia. Háganos saber, estamos unidos a través de la oración, y gracias a Dios porque Dios sigue haciendo cosas buenas durante estos tiempos, que para la mayoría son tiempos de crisis, son tiempos difíciles, son tiempos de confinamiento, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, como dice la Escritura, corre y es glorificada, y sus siervos que a través de las redes sociales en todas partes están compartiendo la palabra del Señor. Entonces, gracias a Dios por todo ello. Así es que, hermanos, en esta mañana yo voy a hablar de un aspecto muy, muy importante, entendiendo la lucha que el cristiano tiene diariamente, la lucha y las batallas que el cristiano debe lidiar constantemente, todos los días. Los hijos de Dios constantemente tienen pleito con el adversario, tienen problema con el adversario, puesto que son dos cosas completamente opuestas. Decía un hermano, decía que cuando el diablo me molesta,
yo lo reprendo en el nombre de Cristo. Dice, pero cuando el diablo no me molesta, dice, yo voy y lo molesto en el nombre de Cristo. Así es que, hermanos, vamos a mantenernos siempre alertas y entendiendo esa parte que tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra principados, contra potestades, y entonces eso nos debe motivar, nos debe llevar, hermanos, a una preparación espiritual, a orar más, a buscar más del Señor, a estar en la presencia de Dios, y eso nos va a equipar, nos va a ayudar a enfrentar todas estas adversidades. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, hay un pasaje muy enriquecedor que tiene que ver con la tentación, que tiene que ver con las tentaciones, y en este caso muestra a Jesús siendo tentado por el adversario, y hay algo que nosotros podemos rescatar allí en ese pasaje, que yo lo voy a aplicar de una manera breve o sencilla, eso espero, para que podamos entender cómo es que el enemigo trabaja, cómo es que el enemigo de alguna manera intenta hacer su obra. La Biblia identifica al diablo, al enemigo, como el tentador. Y entonces la tentación de Jesús, podemos ver ahí una intervención directa, una intervención del enemigo severa, y entonces Jesús tuvo que soportar niveles de tentación, bueno, que tal vez nosotros nunca tendremos como por experiencia, pero Mateo menciona este aspecto que yo voy a tratar en esta mañana, para poder entender cómo es que Jesús fue tentado y cómo ese aspecto, la victoria de Cristo, nos ayuda a nosotros también a enfrentar las tentaciones, a enfrentar las situaciones que día a día se presentan en nuestra vida. Mateo, hermanos, ahí en el capítulo 4, les decía, abra su Biblia porque vamos a ir navegando por ahí, por algunos pasajes del libro de Mateo, pero él menciona específicamente ahí en ese capítulo 4 que al desierto al cual fue llevado Jesús, y entonces también la condición severa, hermanos, la condición física de Jesús, después de haber sido llevado a ese desierto, después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En algunas otras ocasiones hemos hablado del desierto y cómo es tipo y figura de alguna situación que nosotros atravesamos, hermano, tiempos de pruebas, tiempos de soledad, pero también, hermanos, en el desierto son tiempos de bendición de Dios. Algunos, cuando están atravesando por el desierto de la vida, por el desierto de las pruebas, también ese desierto es sinónimo de bendición. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, me gusta mucho hablar del libro de Éxodo, cómo es que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con la promesa de una tierra mejor, de una tierra que fluía leche y miel. Para llegar a esa tierra tenían que atravesar por el desierto. Pero ahí en el desierto, por increíble que parezca, fue el lugar en donde más bendición experimentó el pueblo de Israel. Los más grandes milagros, puesto que nuestro Dios es un Dios milagroso, pero de los más grandes milagros que nosotros podemos contemplar y podemos ver, muchos de ellos sucedieron en el desierto. Es increíble, hermano, cómo es que los pies no se hinchaban en el desierto, a pesar de las problemáticas, ¿verdad?, del desierto. Dice que los pies no se hinchaban, y este sería un buen anuncio para algunos varones, con referencia a esa afición de las mujeres. Dice que los vestidos no envejecían, el calzado no había necesidad de cambiarlo, y algunos varones digan en la casa, amén. ¿Por qué, hermano? Bueno, precisamente por el cuidado de Dios. Y parece tal vez algo, hasta en cierta manera, algunos pudieran verlo algo en cierto tono de risa y ese tipo de cosas,
¿verdad? Pues, hablo de la afición que algunas mujeres tienen, no todas por supuesto, pero que algunas mujeres tienen a la colección de zapatos y a la colección de vestidos. Imagínate esa parte, hermano, allá en el desierto, en donde el mismo calzado, en donde el mismo vestido, ¿verdad? No había que cambiarlo porque había un cuidado especial de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Dios tuviese cuidado inclusive del calzado, inclusive del vestido, ¿verdad? Por supuesto, hermano, si Dios tiene cuidado de eso, un tiempo más adelante Jesús decía, hablando acerca de entregarle primero todo a Dios y las cosas vienen por añadidura, cuando alguien se cuestionaba acerca de poder vivir, de poder comer, de poder vestir, y Cristo dice, miren las aves de los cielos, ellas no siembran, no cosechan, y no hay un solo día que se queden sin alimento. Y si quieren contemplar las flores del campo, vayan y contémplenlas, porque ni aún el hombre más sabio que ha existido, el hombre más rico que ha existido, se ha vestido como una de ellas, hablando de las flores, de la hermosura de las flores. Dice, si Dios tiene cuidado de las aves del campo, y si Dios, de las aves del cielo, y si Dios tiene cuidado de las flores del campo, dice, imagínense el cuidado que Dios tendrá de ustedes. ¿No valen ustedes mucho más que las aves del cielo y que las flores del campo? Así es que busquen primero el reino de Dios y de lo que tengan necesidad Dios se va a encargar. Entonces yo pienso en eso, hermanos, y cuando veo esto, que aún Dios tenía cuidado del calzado, Dios tenía cuidado del vestido, pero antes del cuidado del vestido y antes del cuidado del calzado, tenía cuidado de los hijos de Dios, tenía cuidado del pueblo de Israel, que sus pies no se les hincharan, que sus pies no se les inflamaran. Imagínate eso, hermano, el cuidado de Dios. Ahí en el desierto, ellos pudieron ver, decía, los más grandes milagros que nosotros podemos contemplar. Una columna de fuego por las noches, una nube que iba sobre ellos, comida que venía del cielo, agua que salía de la roca, un mar que se abría en dos para que ellos pudieran pasar en seco. Y así podemos hablar de muchos milagros que sucedían precisamente en el desierto, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad. Entonces nosotros tenemos que mencionar eso. Cristo es llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, viene lo que nosotros conocemos como la tentación de Jesús, como la tentación de Cristo. Y en el libro de Mateo lo vamos a estar viendo. Yo quiero mencionar 3 tentaciones en las cuales Jesús fue de alguna manera movido para que el enemigo, para que él desistiera del plan de salvación sobre la humanidad y que el enemigo pudiera triunfar. Ahí en el capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 vemos la primera tentación. Satanás apela a algo, hermanos. Dice la escritura, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acordémonos lo que el escritor está diciendo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Ahora, era lógico que tuviera hambre 40 días y 40 noches. Algunos de nosotros no aguantamos ni medio día sin comer. Digan amén los que están allá en la casa. Pero imagínate 40 días y 40 noches. La lógica, hasta pudiéramos llamarle de esa manera, la lógica sería que Cristo tuviera hambre. Y entonces esa necesidad física, acordémonos, hermano, Cristo está en su naturaleza humana. Y allí en esa naturaleza humana, Cristo es tentado a través de una necesidad. Utiliza el hambre, utiliza la necesidad física para venir y tentarle. Entonces, esa primera tentación, hermano, yo puedo ver que Satanás apela a los deseos de la carne. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que dice, hermano, lo que la presentación de Satanás con Cristo, si eres hijo de Dios,
me llama mucho la atención cómo es que hasta en cierta manera pone en duda, pone en tela de duda el que Cristo sea verdaderamente el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y la forma de actuar del enemigo, hermano, es muy parecida a cómo actuó con Adán y Eva. ¿Se acuerdan cómo actúa con Adán y Eva? Con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles que hay en el huerto. Bueno, Dios no había dicho eso, ¿verdad? Lo que Dios había dicho era que de todos los árboles podían comer, menos del árbol que estaba ahí en medio, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero si se fijan, la forma de actuar del enemigo es la misma, ¿verdad? Trata de desvirtuar. En aquel entonces, con Adán y Eva, trata de desvirtuar lo que Dios había dicho. Ahora, en esta ocasión con Cristo, trata de desvirtuar, hermano, la obra redentora, la obra salvadora y la persona de Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, esta era una tentación, hermanos, para que Jesucristo usara sus dones, usara su poder para un propósito personal. Acuérdense que Cristo, hermano, y lo veíamos la semana pasada, cada vez que Él hablaba, hermanos, con referencia a la obra de Cristo, a la obra del Señor, a la obra salvadora, Cristo siempre decía: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Entonces, en esa primera parte, hermanos, esa primera tentación, yo veo que Satanás apela a los deseos de la carne. Primero, pone en duda su identidad como hijo de Dios. La tentación no era solamente, no estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, no, también estaba dirigida, hermano, a poner en duda su identidad de hijo de Dios. Entonces, lo que Satanás quería hacer, hermanos, era provocar a Cristo, hermanos, a considerar que Él tiene el poder, que Él tenía el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Y entonces vemos ahí, hermanos, que esta tentación va dirigida hacia los deseos de la carne. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte, hermano. Como hijos de Dios, no podemos mover a Dios a nuestra voluntad, ni podemos hacer las cosas, hermano, como a nosotros bien nos parece. Como hijos de Dios, tenemos que estar sujetos a Cristo, tenemos que estar sujetos a Dios, tenemos que estar sujetos a la voluntad del Padre. Amén. Cuando vemos el libro de los Hechos, hermanos, y los inicios de la iglesia apostólica, vemos cómo los discípulos eran maltratados, eran perseguidos por predicar el evangelio, por predicar de la obra del Señor. Y en Hechos capítulo 4 se nos habla cuando de alguna manera ellos son aprendidos y son llevados delante de un consejo, delante de un concilio para ser juzgados. Estaban ahí algunos sacerdotes, Anás, Caifás, y entonces se les interroga, ¿verdad? Después de la sanidad de un hombre, ¿se acuerdan? En el templo de la Hermosa se les interroga y le dice: oye, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? A ver, ¿en nombre de qué están haciendo eso y por qué lo están haciendo? Y entonces los discípulos, hermanos, sobre todo Pedro, no tenían ninguna forma en callar, es decir, ellos seguían hablando la palabra del Señor. Y entonces cuando hablaba Pedro, hermano, cuando hablaban los discípulos, los que los oían, los que lo estaban oyendo lo que ellos decían, se quedaban sorprendidos, se quedaban maravillados, dice el escritor de los Hechos, porque conocían que era gente del vulgo, y de repente oírlos hablar con el denuedo que hablaban, de la manera en que hablaban, hermano, y sobre todo con la autoridad con la cual ellos hablaban, ellos decían: oye, no, pues sí han estado con Cristo, reconocían que habían estado con Cristo. Y entonces cuando de alguna manera, mientras ellos están siendo ahí interrogados, hay gente que está orando. Por eso la importancia de la oración. Hay gente que está orando, hay gente que está clamando por los discípulos, y entonces pues de alguna manera, dice ahí, les intimidaron para que ya no siguieran hablando el nombre de Cristo. Entonces cuando ellos salen y se reúnen con los hermanos, lo primero que hacen es agradecer a Dios. Mira lo que dice la escritura, y yo espero que más tarde tú la leas ahí en tu casa, el libro de los Hechos. Ellos se sentían privilegiados por haber sufrido por causa del nombre de Cristo.
Y la clase de oración, hermano, que ellos hacen, la clase de oración que ellos elevan al Padre, le dicen: Señor, mira las amenazas de estos hombres, mira lo que ellos están diciendo que nos va a suceder si seguimos predicando tu palabra. Cómo han cambiado nuestras oraciones, hermano, ¿verdad? Cómo han cambiado la dirección de nuestras oraciones. Hoy muchas veces pedimos un carro, y pedimos una casa, y pedimos una cuenta bancaria, y pedimos esto. Y no estoy diciendo que eso es pecado o eso es malo, pero la forma de orar, ellos decían: concédenos, Señor, a pesar de sus amenazas y a pesar de lo que ellos quieren hacer en contra nuestra, concédenos que sigamos predicando tu palabra. Qué interesante, hermanos, es esta situación. Y entonces ellos no utilizaban el poder que de Cristo recibían para ir y hacer alarde, para ir y satisfacer deseos personales, puesto que sabían y entendían para qué habían sido llamados por el Maestro de maestros. Y entonces Cristo, hermanos, cuando es tentado a un deseo, a una satisfacción personal, a una satisfacción carnal, ¿verdad? Es decir, si tienes hambre, pues tan solo que tú lo ordenes y las piedras se convierten en pan, así de sencillo. Pero acordémonos, Cristo decía: no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. No utilizó Cristo su poder para satisfacer sus deseos personales. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de tentación, ¿verdad? El querer satisfacer esos deseos personales. No estamos aquí, decía, para obligar a Dios a que cumpla nuestros antojos, a que cumpla nuestros deseos. No estamos aquí, hermano. Al contrario, estamos aquí para hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha considerado dignos, como un día el Señor se expresaba del apóstol Pablo. Ahí precisamente también en el libro de los Hechos, cuando el Señor hablaba con sus siervos y le decía: ve, porque instrumento escogido me es este. Así es que, hermanos, usted y yo hemos sido escogidos, hermano, para llevar adelante la gran comisión de la predicación de la palabra del Señor, para testificar del poder de Cristo. Ningún otro interés nos debe mover más que la salvación de los perdidos, la restauración de los caídos. Amén. Entonces, que esa primera tentación, hermanos, que tenía que ver con satisfacer los deseos personales, nos ayude a nosotros a no caer en ella. Nadie, hermanos, haga algo por ganancias deshonestas. Nadie haga algo por intereses personales. Nadie haga algo por querer tener fama, tener posición, tener privilegio. No, hermanos, estamos llamados, y todos somos el cuerpo de Cristo, sin importar la congregación en donde estemos, el nombre del lugar en donde estemos. Somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor nos ha llamado a testificar del poder del Señor. Digan amén. La segunda tentación, hermanos, que yo veo es cómo Satanás apela al orgullo de la vida. Dice ahí la Escritura, ahí en el libro de Mateo capítulo 4, que estamos ahí en ese pasaje, dice: llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, es decir, el lugar, la parte más alta del templo. Ahí lo llevó Satanás a Jesús. Y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que no caigas, para que te protejan, para que te cuiden. Dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, hermanos, está tentando a Jesús con la intención de que force al Padre a un evento sobrenatural. Qué importante es entender esta parte. Satanás está apelando, está buscando el deseo que dentro de cada hombre, cada mujer hay, a sentir la aprobación de Dios, hermano, y a tener esa aprobación demostrada públicamente. Acordémonos que cuando de orar se trata, que cuando de buscar a Dios se trata, que cuando de tener comunión con Dios se trata, Jesús da recomendaciones muy específicas. Entra en tu aposento, ahí en lo secreto,
ahí en donde nadie te ve, ahí en la intimidad busca de Dios, ahí en la intimidad busca del Padre. De hecho, recomienda y dice, no seas como los hipócritas, no seas como aquellos religiosos que les gusta orar de pie en las calles públicamente para que los vean, para ser admirados por las gentes. No, no seas así. Tú entra en lo secreto, tú entra ahí en lo íntimo y busca de Dios. Y entonces el resultado sí, dice, y tu Padre que ve lo que está en secreto, te responderá públicamente. Tu Padre que ve lo que está en secreto va a responderte, y eso va a ser testimonio para todos. Eso va a servir de testimonio para la gente, que cuando buscas a Dios, Dios responde, que cuando buscas a Dios, Dios oye. Entonces, esta segunda tentación, hermanos, que Satanás hace a Cristo, inclusive, hermano, Satanás cita el Salmo 91. En el versículo 11 y el versículo 12 lo está citando, aunque obviamente entendemos que ese versículo lo saca de contexto, hermano. Y de hecho, Jesús obviamente conocía la palabra, hermano. Y la forma de responder de Jesús, hermano, precisamente es con la palabra. El diablo malinterpreta la palabra y así la expresa. Eso es lo que hace el diablo, es engañador. Pero Cristo aplica la palabra y dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, tenemos que entender esa parte, hermano. Satanás apela al orgullo de la vida, al orgullo que el hombre puede tener en su corazón, el reconocimiento público. Imagínate, tratar de forzar a Dios para que al momento de yo lanzarme, Dios está obligado a mandar a sus ángeles para que me cuiden, para que no caiga, para que no tropiece, puesto que Él así lo ha dicho en su palabra. Eso, hermanos, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el tentar a Dios. No podemos tentar a Dios de esa manera, hermano. Precisamente ahora que estamos viviendo todos estos tiempos, hermano, de enfermedad, de pandemia y todo eso, independientemente, hermano, hay gente que no cree, hay gente que sí cree y hay muchas versiones. Yo no me voy a meter en eso, hermano. Pero independientemente de todo eso, hermano, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que hacer lo necesario en cuanto a nuestro cuidado personal. Yo no puedo tentar a Dios, hermano, haciendo cosas indebidas y después tratar de obligar a Dios para que venga y me sane, para que venga y me cure, ¿verdad? Yo les he dicho a algunos, y ustedes me conocen, yo les he dicho a la gente, si estás en algún tratamiento, si estás en alguna situación de enfermedad y tienes algún tratamiento prescrito médicamente, tómate tu tratamiento. No podemos decir, bueno, es que Dios no va a obrar, es que Dios no va a actuar. Dios actúa de muchas maneras. Dios actúa de muchas formas, hermano. Entonces yo le he dicho, la mano de Dios de una manera indirecta, es decir, a través de los médicos, sanándonos a nosotros, hermano, trayendo sanidad a nuestro cuerpo. Cuando Dios sanó a Naamán, lo envió a un lugar con agua que se sumergiera en el río, hermano. Entonces ahí está Dios obrando de una manera, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Hay gente que tiene su prescripción médica y tiene que atenderla, tiene que hacerlo, hermano. Hágalo, eso no está peleado con nuestro Dios. De otra manera estaríamos tentando a Jesús, ¿verdad? A obligarlo a que nos sane, a obligarlo a que tiene que hacer algo porque así lo prometió, sin pensar, hermanos. Y yo quiero que tomemos este modelo de Cristo, ¿verdad? Es cierto, estaba siendo tentado por el enemigo y el enemigo le estaba pidiendo que se lanzase desde lo más alto del templo. Al cabo estaba 100% seguro que Dios iba a cuidar de Cristo. Entonces, hermanos, eso tiene que ver con el orgullo. Eso tiene que ver, hermanos, con la vanagloria de la vida, con lo personal, el querer tentar a Dios de esa manera para que de alguna manera obligarlo a que haga algo a favor nuestro. Y no es así, hermano. Entonces, me gusta esta parte, hermanos, en la que Cristo contesta con la Escritura. Contesta con la palabra. El diablo argumenta la palabra mal manejada, eso es lo que hace el diablo, hermano.
mal manejada, pero Cristo contesta también con la palabra. Y esto me habla, hermano, de que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, hermano. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Porque ahí está la palabra que a vida eterna nos lleva. Ahí está la palabra que en el tiempo de prueba nos va a sostener. Ahí está la palabra que en el tiempo de prueba, de lucha, nos va a sacar adelante, nos va a fortalecer. Entonces, para evitar, hermanos, ser de alguna manera presa del orgullo de la vida, del orgullo personal, de la vanagloria personal, tenemos nosotros que reflexionar, meditar y aplicar la palabra del Señor. Escrito está. Escrito está. Cada vez que haya un problema, ir a la Escritura. Escrito está. Citar la palabra de Dios. Y por último, hermano, la última tentación dice, otra vez lo llevó el diablo, versículo 8, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente la escritura, no pierdan de vista eso, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tercera tentación, hermano, dice que lo lleva a lo alto, y yo lo veo como que el diablo quería presentarle un atajo, hermanos, a Cristo, un atajo hacia la cruz y los beneficios de la cruz, los beneficios posteriores, lo que Pablo menciona, hermano, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, cuando habla de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. El apóstol Pablo menciona que por haberse humillado Cristo, por haber sido obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz, por haber sido obediente de dejar su trono de gloria y hacerse hombre, y al estar en la condición de hombre, humillarse hasta lo sumo, haciéndose siervo, dice Pablo que Dios le ha dado un nombre a Jesucristo, hermano. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre dice, se doblará toda rodilla de lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre, hermanos, es el poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, hermano, hay poder. Hay poder. Entonces, lo que Satanás estaba haciendo, hermano, le estaba diciendo, todo esto te voy a entregar. Todos los reinos de la tierra, todo lo que estaba ahí a la vista, decía Satanás, todo esto te lo voy a dar. Es increíble, hermano, que Satanás da lo que no le pertenece. Satanás da lo que no le costó. Satanás da, hermano, lo que no creó. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, lo que Satanás estaba ofreciéndole a Jesucristo tenía que ver con los deseos de los ojos. Y entonces tenemos que entender esa parte, hermano. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo. Y esa gloria, hermano, que Satanás tenía dominio sobre los reinos. Y Satanás está pidiendo algo, hermano, que piden todos los que su corazón está desviado. Esta historia, hermanos, es muy parecida a la del rey Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Cuando manda a hacer una estatua y lo que pide es que se postren delante de la estatua, ¿verdad? Delante de su estatua, para que toda la gente se postre y le adore. El diablo siempre ha buscado, hermanos, lo que no le ha costado. El enemigo siempre ha buscado recibir la honra, recibir la adoración, recibir la gloria, hermano. Pero el único que la merece es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo menciona que el diablo es imitador. Quiere hacer todo lo que Cristo ha hecho,
Pero lo único que el diablo no puede hacer, hermano, es vencer a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, está derrotado. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, que Cristo, hermano, triunfó sobre el enemigo, venciéndolo y exhibiéndolo públicamente, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, hermano. Aleluya. Pues qué bendición, hermano. Qué bendición que Cristo sea nuestro Dios. Pero esa tentación tiene relación, hermano, con los deseos de los ojos. Muchas veces codiciamos. Muchas veces, hermano, lo que vemos lo codiciamos. Oh, yo quiero tener. Y lamentablemente, hermano, el mundo cada vez está más infiltrado en los deseos materiales, en los deseos humanos. Les hablaba de los discípulos, cómo deseaban ellos que Dios los usara. La petición que ellos hacían a Dios era: úsanos, Señor, concédenos predicar tu palabra. Y hoy queremos que nos conceda pues tantas cosas, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Acordémonos, y lo hemos hablado también en días pasados, todo lo que en este mundo hay es pasajero. Es cierto, sí, eso es útil. Hay cosas que son útiles, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos orando y necesitamos un lugar amplio, necesitamos un lugar grande, ya lo necesitamos, hermano, ¿verdad? Sí necesitamos un lugar amplio. Entonces, son cosas materiales, pero cuando esas cosas materiales, hermano, se consagran al servicio de Dios, se dedican al uso exclusivo de el glorificar y el adorar a nuestro Padre, hermano, Dios bendice eso, hermano. No, la intención del enemigo con Jesús tenía el propósito de desviarle, hermano, para que no cumpliese con la obra redentora que el Padre le había encomendado. Decía el salmista en el reconocimiento a Jesús, en el reconocimiento a nuestro Dios: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Hermano, los deseos de los ojos tienen el propósito de desviarnos, hermano, de la obra que Cristo ha encomendado a nosotros. Muchas veces hay cosas que nosotros vemos, nosotros codiciamos, y eso nos desvía, hermano. Nos desvía del propósito divino, nos desvía del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y eso es lo que quería el diablo con Jesús, hermano. Quería desviarle del propósito divino. Puesto que todas las cosas pertenecen a Dios, bueno, vamos a esperar que Dios supla, vamos a esperar que Dios conceda, ¿verdad? Les decía hace unos minutos atrás cómo han cambiado nuestro modelo de oración, ¿verdad? Hoy pedimos por casas, por carros, y repito, hermano, yo espero que usted me entienda bien allá en su hogar. No estoy diciendo: oh, eso es pecado, están en gran pecado. Pero pedimos tanto eso, hermano, que yo creo que a lo mejor tal vez nos cansamos de tanto pedir y se nos olvida pedirle: úsame, Señor, llévame a las naciones. Señor, te pido que me lleves con los perdidos. Señor, te pido que me uses ahí en mi trabajo, te pido que me uses ahí en la escuela, te pido que me uses ahí en el barrio donde yo vivo. Señor, te pido que me des palabra. O sea, está bueno, ok, vamos a pedir aquello sin olvidar de hacer, sin dejar de hacer esto, hermano. Entonces, hoy hablamos de las 3 tentaciones de Jesús. Y el objetivo, hermanos, de cada tentación era desviar a Cristo del propósito redentor. Entonces, tomemos esa enseñanza para nosotros, hermano. ¿Cómo es que también la tentación llega a nuestra vida? Con el propósito de desviarnos, hermano, del propósito divino y dejar de predicar la palabra del Señor. Entonces, en cada una de las tentaciones, Cristo contestaba y contestó con la palabra de Dios. Qué importante es cuando nosotros nos escudamos, nos escondemos en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escudriñad las escrituras, dijo Jesucristo, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y aparte dice: ellas dan testimonio de mí. Cuando Cristo, hermano, rechazó al enemigo, dice versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La ayuda para Cristo llegó en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. El tiempo de espera en Dios, hermanos, siempre será un punto crítico a vencer, hermanos. O en ese tiempo de espera
ser vencidos por el enemigo, por el diablo, y entonces que nada de eso suceda, que nada de eso nos acontezca. Vemos como Cristo derrotó al enemigo y dice que el enemigo se fue, el enemigo lo dejó. Es lo mismo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Entonces vemos a un Cristo sometido al Padre, citando la Escritura. De la misma manera vamos a someternos al Padre, vamos a escudriñar la Escritura, poner en práctica la Escritura y que podamos nosotros vencer al enemigo. Así es que en esta mañana diga ahí en su casa: tenemos poder sobre la tentación. Hay victoria sobre la tentación. En el nombre de Cristo podemos vencer. Cierre sus ojos. Si usted está batallando con alguna circunstancia, con alguna situación, algo que no ha podido vencer, que le hace que se aleje de Dios, pues en esta mañana tome autoridad en el nombre de Cristo, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a creer, hermano. Vamos a creer que todo eso se va en el nombre de Jesús, pero se va a ir después de que nos sometamos a Dios. Acuérdense, Cristo citaba la Escritura. Tenemos que someternos a Dios, someternos a la Escritura, leerla, escudriñarla y ponerla en práctica. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos si puede hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la bendición de estar juntos a través de estos medios digitales, Señor. Gracias porque como iglesia podemos reunirnos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos escondernos en tu palabra, podamos resistir al enemigo en el día malo, podamos resistir todo embate, toda tentación y poder salir victoriosos, poder salir vencedores en el nombre de Jesús. Padre, que esta Escritura nos enseñe que sí se puede vencer al enemigo, que no nos llenemos de miedo, de temor, al contrario, en el nombre de Jesús vamos a escudriñar la Escritura. Vamos a escondernos en la palabra de Dios para que el enemigo también, al igual que Jesús, nos deje. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. También tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. También tenemos las mismas tentaciones, pero también tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que orar con fe para vencer la tentación. Tenemos que poner en fe el plan de Dios. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hermanas, jóvenes, Dios les bendiga. Gracias por estar atentos a conectarse. Gracias por sus comentarios. Gracias por poder vernos, aunque sea a través de estos medios. Yo espero que en estos días siguientes ya haya buenas noticias, haya buena respuesta y poderles dar noticias buenas. Así es que, hermanos, vamos a orar y vamos a estar juntos, vamos a estar en comunión. Dios les bendiga, no se les olvide que somos familia, restauración y vida. Que Dios les bendiga.